Wanda Vázquez dice que fue reivindicada. Se declara culpable, reivindicada, dice ella. Además, hay que decirlo, Rodríguez Bebe acaba de sacar una clase carta. Ay, mi madre. Complicada la situación, bien complicada la situación. Oye, ya estás hablando en el nestoriano antiguo. Esa es una de las frases, mira, esa es una de las palabras clave. Complicado. Esto es cátedra extendida con Néstor Duprey, José Efraín Hernández, pero como ellos se ganaron los títulos, pues con el doctor Néstor Duprey, con el doctor José Efraín Hernández, también licenciado, profesores ambos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y de hecho gracias a la Universidad Interamericana por creer en este proyecto, por creer en Jaguar Media, los datos son los datos, Cuarto Poder, y ahora también en nuestro canal de YouTube Jay Fonseca PR y las redes sociales de Cátedra Extendida. Guys, hablemos de Wanda Vázquez, ya imito Cintia López Cabán, que estuvo allí y tiene los momentos clave. Oye, antes de eso me gusta la sillita, ¿te gusta? Es como de gaming. Está comodita, es como me siento así como para los gorditos. Como de los juegos, Es de gaming, es de gaming. Es de gaming. Este, Así de gaming. Guys, profesores, hablemos. Ya te hicimos reír, mira, no Sí. llevamos 2 minutos y ya Bueno. te hicimos reír. ¿Qué ustedes piensan de la actitud de Wanda Vázquez? O sea, Que la es una actitud. fresca, que es una fresca, dirían en Cagua. ¿Verdad? Hay que ser bien fresco para tú llegar al tribunal a declararte culpable de un delito menos grave porque te beneficiaste de un acuerdo político del Gantel que fue allí a proponerte un negocio, que consiguió un abogado Christopher Case. que había sido abogado de Donald Trump y le consiguió un acomodo razonable, y ella coge pon con eso, obliga a su defensa a radicar una moción en el Tribunal Federal que estaba dirigida únicamente a llenar su ego y preparar el escenario para este espectáculo de hoy, que ella llegara allí con su abogado diciendo que ella se siente reivindicada, y aquí la culpa la tiene desde la gente que la asesoraba políticamente, desde ella, la única culpa que ella se adjudica es ser inocente. Wanda Vázquez, inocente, mano. Me declaro culpable, pero sí. Por no sé. eso, y entonces, la pica en Flandes. La culpa la tenemos todos nosotros, que ella nos tuvo que cuidar durante la pandemia. Y como nos tuvo que cuidar, no pudo ponerle la atención que requería la posible comisión de un delito que le estaban ofreciendo a cambio de destituir al comisionado de instituciones financieras. No, si es que esto es increíble. Ahora hasta el pueblo de Puerto Rico es culpable de que ella tenga que declararse culpable. José Efraín, a mí me pareció tan interesante escuchar cómo la licenciada Wanda Vázquez, siendo una ex secretaria de Justicia, ex jefa de fiscales en Bayamón, ex procuradora de la mujer, se atreva a decir algo como eso. Muestra, o sea, si tú fueras la jueza, ¿le metías cárcel después de escuchar que cero remordimiento? Y recuerda pegarte el micrófono porque esto es... Bueno, lo que pasa, fíjate, esto es interesante porque fíjate que ahora la etapa en la que van es para la preparación del informe presentencia. Y uno de los aspectos que se toma en consideración en ese informe es si la persona está arrepentida o no de los hechos por los que en este caso se declaró culpable. Esto no fue el juez, esto no fue un jurado, eso fue ella. Y yo supongo, ahorita Cintia López Cabán nos confirmará, que allí se le tienen que haber hecho las preguntas de rigor cuando una persona se declara culpable. Esta decisión usted la toma libre, voluntariamente. ¿Usted en el día de hoy ha consumido alguna sustancia, bebida alcohólica que le afecten en su entendimiento? ¿Le preguntan eso así? Sí, se le pregunta. No puede ser. Se le pregunta. ¿Sí? Marina, ¿a ti te gusta el tequila? A mí Sí. no Uno me se le gusta, pregunta. a mí me encanta. Esta decisión es libre, voluntaria. ¿A usted le han ofrecido algo para declararse culpable hoy? No. No. Pues, Mira, José Efraín, y se acepta esa declaración de Oye, no culpabilidad. lo puedo creer. Qué fuerte. ¿Qué? Era. ¿Qué es eso? Es un Te lo pongo de nuevo, te lo ruidito. pongo de nuevo, mira, Ponlo. mira. Me gusta. No me gusta, a mí me gusta. Esos son, No, esos son los huevos rancheros. Los huevos rancheros. es un reel de TikTok que pregunta, Marina, ¿a ti te gusta el tequila? Bueno, a mí no pero- me gusta, a mí me encanta. No. Por eso. Pero lo que te quiero decir es eso. Y esos son factores que va a tener que tomar en consideración
el trabajador social, el oficial Oficial probatorio. Probatorio, gracias por recordármelo. El oficial probatorio, a la hora de hacer ese informe, él le tiene que decir a la jueza, mire, esta persona alega que es inocente, que no es responsable de los delitos que le han sido imputados y por los que se ha declarado culpable, y que la cogieron de tonta. Y yo, juez, no aceptaría, yo no aceptaría la declaración de culpabilidad de una persona que públicamente e insistentemente, a través de las mociones de su abogado y sus expresiones, dice que es inocente. Ok, José Efraín, vamos a explicar eso porque es importante, pero por si acaso no solo eso, hay un ángulo más que yo sé que tú lo sabes y obviamente Néstor, pero no sé si la audiencia, hay un ángulo adicional que yo creo que hay que tocar, y es que, como tú dijiste, la defensa de Wanda Vázquez hizo una moción y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dice que fabricaron citas e información en esa moción. O sea, la Fiscalía Federal le está diciendo a la jueza, mire jueza. Y la Fiscalía Federal de la administración Trump. Exacto. De acuerdo. No la de Biden. La Fiscalía Federal de hoy. De hoy. Exacto. Que es la misma de Donald Trump del 2019, Exacto. porque fue el que lo nombró. Esa Fiscalía Federal que está allí y que empezó esta investigación en el 2019 y que se quedó durante Biden y que está todavía, dice que la evidencia o que la moción que presentó la defensa de Wanda Vázquez fabricó citas para poder presentar una moción tratando de defender que la exgobernadora es inocente. O sea, son palabras mayores y yo no sé si la gobernadora, en vez de llegar allí con una actitud de, mire, yo cometí errores, lo lamento, pueblo, denme la oportunidad de reivindicarme con el tiempo. De Puerto Rico. Es más, puede decir, denme la oportunidad de reivindicarme, yo le voy a demostrar que eso fue un evento que en ese momento no lo pensé y hoy lo pienso y digo, caramba, cometí un error. Claro. Y ya, denme la oportunidad de reivindicarme. Pero no, o sea, ni siquiera eso puede decir. No, como ella dijo, por ejemplo, ella dijo, bueno, yo me metí en esto, yo sabía muy poco de política. Luego, obviamente, lo que dijo, pues, buscando liberarse de responsabilidad o pretender eso. Y mire, yo no sabía de política, me asesoraron mal, cometí un error, estoy aceptando mi culpa, se acabó. Y ahí demuestra arrepentimiento, humildad. Y también me parece a mí que es presenta un escenario más favorable para el oficial probatorio y para la jueza al momento de dictar su sentencia. Porque a mí me parece que todo este tiempo que se le dio hasta octubre y con todo esto puede que no le favorezca a la gobernadora. No, porque mientras pasa el tiempo, nosotros, los que estamos en los medios, vamos a estar discutiendo la reacción soberbia de Wanda Vázquez hoy. ¿Y por qué ustedes creen esa soberbia? ¿Por qué? Déjame, antes de eso, un dato que, como tú dices, yo sé que tú lo sabes, sé que José Efraín lo sabe, pero quizás quienes los ven no lo saben. En esa moción que tú estás citando del Departamento de Justicia Federal, la Fiscalía Federal de Puerto Rico, no la que negoció el acuerdo, que es la de allá, la de Washington DC, dice, nosotros estamos listos para ver el juicio. El original. Con los cargos originales. Por eso, nosotros estamos listos para ver el juicio original, con la prueba original, que ahí es donde le dicen, ustedes están mintiendo. Esa prueba que ustedes dicen que acaba de aparecer, no es cierta. Esa prueba exculpatoria que ustedes dicen que encontraron no es cierta. Este caso se transó porque ustedes fueron a Washington y transaron con la División de Integridad Pública de Donald Trump. Bueno, transó y ustedes se metieron debajo de la falda. Por eso. Pero nosotros estamos listos para ver el caso mañana. Eso fue lo que dijo la Fiscalía Federal de aquí. Y yo creo que a eso responde la expresión de la juez Carreño. Para los que no saben, mira, porque yo sé que ustedes lo dominan, pero Christopher Kais fue abogado de Donald Trump. Y Bloomberg ya... Y buen amigo lo publicamos. Y buen amigo de Tony Jenner, el Pan Bondi. Era la mano derecha de Pan Bondi. Sí. ¿Qué? Te escuché decir Missy Bondi, casi me muero. Escuché. Pero ella no es Missy Bondi. Ok, por si acaso, para los que no saben, nosotros lo habíamos publicado, por si acaso, para ser justo, pero para decir la verdad, Bloomberg, o sea, el medio de Estados Unidos,
Después lo publicó poco después, pero creo que es un medio que tuvo acceso a fuentes directas porque dijo que habló con 2 funcionarios del Departamento de Justicia. Yo no tuve acceso al Departamento de Justicia, yo tuve acceso a los abogados cercanos al proceso, pero no a funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y que 2 funcionarios del Departamento de Justicia, según Bloomberg, dice que Christopher Kise fue contratado para eso. Con sus contactos en Washington como ex abogado de Donald Trump en el famoso caso de la Florida y ex procurador general, mano derecha de Pam Bondi, ex jefa de fiscalía en el estado de la Florida. Pues él logró una reunión allá en Washington y logró con el segundo en mando de Washington que se reclasificaran los delitos y básicamente eliminar en un sobreseimiento los delitos originales y que se le solamente condenara por los delitos, esto dice Bloomberg, por el delito de recibir de un donativo ilegal extranjero. Dicho eso, para terminar... Que era un delito menos grave. Correcto. Pero es importante que se entienda que Christopher Kise, dice Bloomberg, pidió que se acabara completamente el caso y que hubo pushback de la Fiscalía de Puerto Rico, de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, diciendo, espérate, es que esto es un caso políticamente motivado es falso porque esta investigación empezó en el 2019 cuando Trump era todavía presidente. Exacto. Yo fui nombrado por Donald Trump. Los funcionarios que investigaron, o sea, yo me refiero al jefe de Fiscalía Federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow. Muldrow dijo, yo fui nombrado por Trump, yo estoy aquí por Trump, así que no tuvo nada que ver con motivaciones en contra de persecuciones políticas contra republicanos o contra llegados a Trump. Y por eso es que se permite que se haga una acusación en vez de un archivo completo, una acusación nueva y se archiven las anteriores. Para que la humillación a la Fiscalía Federal en Puerto Rico no fuera tan grande. Porque, y eso es lo que dice Bloomberg, que tuvo acceso a 2 funcionarios y creo que Bloomberg todo el mundo sabe que uno de los medios más reconocidos a nivel mundial, ¿verdad? En estos temas. Fíjate el juego diplomático interno a nivel federal que se juega en Puerto Rico. La juez Carreño, Silvia Carreño Cole, en su orden, luego de que se le notifique el acuerdo y luego de que la defensa de Wanda Vázquez radica la moción, donde básicamente dice, mire, todo esto es una patraña porque nuestra cliente es inocente. Ella dice que aunque Wanda Vázquez se benefició de un acuerdo que solo le da una palmadita en la mano, que hay una crítica obviamente al acuerdo, tiene que enfrentar porque se te queda un dato. Ella pidió que la vista de hoy fuera virtual y no presencial. Así es. O sea, ella no quería ni tan siquiera pasar por la pasarela de la Chaldón allí para que el país la viera. Y la juez Carreño en todo este proceso, yo creo que ha sido la voz de la insatisfacción que hay en el enclave federal de Puerto Rico por lo que ha pasado con el caso de Wanda Vázquez. Yo lo voy a dejar con quien estuvo allí. Claro. Que creo que es más importante de cualquier opinión que yo tengo que decir. Ahora, hay un planteamiento aquí importante, y José Efraín, yo creo que tú deberías reaccionar también a esto, porque hay un costo del proceso de justicia para terminar en meramente una multita aquí. Estamos hablando de que aquí hubo, según, y esto es oficial, se votó a un funcionario que estaba fiscalizando un banco. Lo votaron, a George Joyner, lo votaron como Comisión de Instituciones Financieras. De eso nadie ha dado explicación. De eso nadie que habla. lo votan para, ¿verdad?, recibir un donativo y demás, pero independientemente No, de lo eso... votan para que facilite el proceso del banco de Bancrédito. Pero antes de que llegue ahí, porque es que quiero que plantees esto, pero quisiera en un abstracto, veamos cómo los contactos en Washington logran algo. Aquí hubo FISA Courts, o sea, cortes de inteligencia, cortes de inteligencia, porque aquí hubo una investigación internacional donde se mete la NSA, donde se mete la CIA, porque por si acaso el FBI tiene un brazo que es el IC, la comunidad de inteligencia, son 17 agencias, y una de esas agencias, que son las que interceptan llamadas telefónicas, intercepta transacciones bancarias alrededor del mundo, unas transacciones de Bancrédito que se dan en África y en otros países latinoamericanos y demás, porque esto es un banco que está haciendo transacciones internacionales desde Puerto Rico. Y se planteaba que había $70 millones de documentos, información, o sea, el costo de toda esta investigación por todos los años millones. Para que termine en una mera multita. Lo dejo con Cintia López Cabán y millones ustedes. de dólares. Jay decía, preguntaba, y nos dejo ese pie forzado, ¿por qué la ex gobernadora Wanda Vázquez reacciona de esta manera? Yo creo que tú decías en nuestro programa, en Cátedra 580, en WKQ a las 2 de la tarde. Te quedó bien el plot. Claro, que Más bien. tú destacabas la trayectoria
de Wanda Vázquez desde el año 1988-89. Ella era fiscal. Desde que era fiscal de piso. Cuando Héctor Rivera Cruz, el legendario secretario de Justicia en el último cuatrienio de Hernández Colón. Y que ahí fue escalando posiciones en la fiscalía y alcanzó los puestos máximos, porque tú sabes, tú empiezas con fiscal 1, 2 y 3, hasta fiscal de distrito, jefe de fiscales, y el puesto máximo, secretario de Justicia. Y que llegó a ser procuradora de las mujeres, ¿verdad? Y ahí estuvo, no se destacó mucho. Yo creo que el caso más sonado fue aquel que se le intentó montar a Héctor Ferrer Ríos y que quedó en nada, pero descarriló su carrera política, y luego llega a la Secretaría de Justicia y luego alcanza la gobernación. Y ella trata de salvar el récord, vamos a decir que ella trata de salvar el récord, alegando frente a las cámaras de los medios noticiosos del país de que ella es inocente, de que a ella, como dice la canción de Triste y Vacía de Héctor Lavoe, es que todo el mundo me falló y yo no lo merecía. Todo el mundo le falló, pero ella no es responsable absolutamente nada. No, y el mucho, señor Joyner, ¿quién votó a Joyner? Y lo mucho que ha sufrido ella y su familia. Por eso. Y entonces presenta todo un escenario para tratar, pues claro, debe ser para ella muy doloroso que luego de toda una larga trayectoria acusando a cientos y cientos y cientos, tal vez miles de personas durante toda su trayectoria, terminarla acusada y convicta. Y no porque un juez o un jurado la encontró culpable, se declaró sino culpable. que ella se declaró culpable. Porque se declaró por culpable. más que ella trate de alegar de que ella es una víctima, que fue el COVID, que fue John Blakeman, que fueron sus asesores, ella se declaró culpable. Claro. ¿Por qué no vio el caso en su fondo? Claro, yo como abogado puedo entenderlo. Que llegó, pues es mejor una mala transacción que un buen caso. Un buen caso. Decimos los abogados. Y bueno, pues llegó esa decisión, pero también hay que tener la misma valentía de aceptar su responsabilidad. Claro. Porque el oficial probatorio está anotando, escuchando, y la jueza todavía no ha dictado tu sentencia. Y todo eso puede afectar, porque no denota ningún arrepentimiento, incluso denotas, porque si se te toma la palabra, si le toman la palabra, aquí hay una admisión de culpa fatula. Claro. Aquí hay una admisión de culpa fatula, porque si tú admites tu culpabilidad, pero acto seguido dices que todo esto fue un engaño, que tú eres una víctima, que tú te sientes reivindicada. Pues hay algo raro. Esto no es una determinación libre, voluntaria, inteligente, fuera de toda coacción. Por eso. Cintia López Cabán. Hola. Bienvenida a Cátedra Extendida. Buenas tardes. ¿Qué pasó allí, en la sala? De lo que nadie ha hablado. Pues mira, primero quería aclarar un planteamiento que ustedes traen, porque yo creo que aquí hay un juego algo semántico. Cuando la gobernadora dice que a ella le fallaron y que fue su equipo, ella también en esa misma oración dice que ella asume responsabilidad por ese equipo. Ella lo que plantea es que ella es una conocedora del derecho, y del derecho penal, no así del derecho electoral. Ella dice que ella no tenía tanto conocimiento y que fue su equipo el que no hizo el proceso para garantizar que los donativos se estuvieran dando conforme a la ley. Así que una responsabilidad vicaria, podríamos decir, pero a la misma vez, pues, no fui yo, pues, como una responsabilidad aguada. No fui yo. Fue culpa de esta gente, no fue culpa mía. Fue el hijo mío. Fue el hijo mío, no ella fui lo yo. que está diciendo, exacto, eso lo hicieron pero unas personas, eso lo hizo mi equipo, pero yo como persona adulta y responsable, pues estoy aquí asumiendo responsabilidad. Ella muy claramente trata de desvincular esa alegación de culpa, y sí, ella se declara culpable y lo dice en español. En sala está el intérprete, que es uno de los mejores, de hecho, que hay en el Tribunal Federal. Estuvo precisamente cuando ella se levanta. Lo que pasó hoy en la sala de la jueza Camil Vélez es... ¿Camil Vélez o Silvia Carreño? No, Silvia Carreño. Lo que pasa en la sala es que las vistas se ven por separado.
previo a que nosotros entráramos a sala, hubo algún tipo de acuerdo donde se estableció que la jueza Carreño iba a ver cada una de las vistas por separado. La primera era la de Wanda Vázquez Garcet, la segunda la de Julio Herrera Bellutini y la tercera iba a ser la de Marc Rossini. O sea, Herrera estuvo hoy. Estuvieron los... Es que cuando nosotros estuvimos transmitiendo en Cátedra 580 no teníamos claro, Sí. porque se mencionó a Wanda Vázquez obviamente y se mencionó a Marc Rosselli, pero no se había mencionado si Julio Herrera estuvo allí. Pero de hecho vimos en las redes visuales de Rossini entrando al tribunal, de la ex gobernadora, Y de pero Julio por lo Herrera menos no- yo no no vi. se vio. Te nada. voy a explicar. Aparentemente, Herrera Bellutini llegó flash, no aparentemente, llega al tribunal flash y llega cuando ya la gobernadora había hecho ya la alegación de culpa. De hecho, nosotros estamos saliendo de la sala de la jueza Silvia Carreño Col cuando vemos que él llega. Y lo interesante es que ninguno de los dos se cruza. En ningún momento Wanda habla ni con Herrera Bellutini ni con Marc Rossini. En sala, cuando Wanda hace la alegación de culpa y una sala que está medio vacía, esto no fue un caso que llamó atención, llamó no mucho era la como el de atención. Pablo Casellas, que las filas eran interminables, así que la sala estaba básicamente vacía. El CEROPES a nivel federal, a mano derecha está la parte de la defensa y a mano izquierda están los fiscales. Allí estaba Seth Irby y estaba la fiscal Miriam Fernández. Muldrow no estuvo en sala. Y al otro lado, pues se iban rotando los abogados, dependiendo la parte que iba a ser alegación de culpa, era el equipo entonces que subía al podio. La primera que se declara culpable es Wanda y en primera fila está Marc Rossini observando campechanamente lo que está pasando. Lo más campante allí. Tranquilito, echado para atrás, un tipo muy ameno, da la impresión. Pero Herrera Bellutini no está en Y sala. Herrera Bellutini entró por la entrada principal del tribunal. Los tres entraron, no hubo Ok. tratamiento especial, los tres Ok. entraron por la entrada principal y a nivel federal tú sabes que tú tienes la primera parada que es cuando te registran, te pasan el detector que ellos tienen y después después la tienes entrada. la segunda entonces proceso que ya es a la entrada del tribunal. Así que la razón por la que ustedes no vean una referencia a Herrera Bellutini es que en efecto él llega tarde. Cuando la jueza pregunta por él, le dicen él está llegando al tribunal y entonces por eso es que se llama primero la vista de Marc, entonces Rossini. Así que sí él Veo. llega, pero llega como flash. Veo. Cintia, ya nos contaste de que las vistas se dieron por separado. Me gustaría que explicaras la llegada primero de la gobernadora Sala, cuál fue el demeanor de ella, vino acompañada de sus abogados, su esposo. ¿Cómo fue la gobernadora? Vino ya en dentro de Sala? efecto con escolta. Nosotros pudimos identificar que habían unos vehículos. Exacto. No sabemos si era la escolta de ella como gobernadora, si era otro tipo de Los vehículos en los escolta que ella llegó, privada, transportación aparentemente, privada, etcétera. bueno, los abogados dijeron que era una escolta privada. ¿Cómo llegaron? Mira, esto fue un poco un proceso como bastante silvestre. Primero llegan dos abogados de Wanda Vázquez y hacen un pronunciamiento general y es la primera vez que escuchamos que la gobernadora ha sido reivindicada y el planteamiento de ellos es que como los delitos originales van a ser desestimados y lo que queda solamente es un delito menos grave, ellos entienden que eso de alguna manera ha borrado toda esta percepción y de hecho ella lo dice. Increíble. Ella dice, aquí no se me, o sea, yo no hice alegación de culpa, yo no recibí dinero, aquí no hay soborno. Y ella insiste en que todo esto sucede en el ámbito de lo político. Ella trata de deslindar todo lo que ocurrió del ejercicio, uno, de ella como abogada, pero de ella como gobernadora. Ella lo ubica en el ámbito de ella como una candidata en una primaria. O sea, eso es lo primero que ella hace. Son dos mundos que según ella no conectan. Contestando a tu pregunta. Poco tiempo después que llegaron los primeros dos abogados, llega Wanda Vázquez y su esposo, llegan en un vehículo grande, llegan con escolta, llegan acompañados de Ariel Torres, que es el presidente de Codepola, y cuando se están bajando del vehículo, pues hay los forcejeos y los codazos que se suelen dar cuando hay una cobertura en vivo. La gobernadora da unas expresiones generales, después pasa por el checkpoint, se queda por allí un poco hablando, eventualmente entra... Hay una joven que vimos gritándole. Llegó una persona a decirle, había una señora, de hecho, que estaba en un andador que le dice como que está con ella y que la apoya, y de manera simultánea llega una muchacha que le grita, tú eres una corrupta, se para allí y le dice un par de cosas. Y se queda gritándole cosas a la ex gobernadora mientras ella va caminando hacia... Entonces que hay una distancia entre Sí, el checkpoint bastante. y la entrada oficial, así que mientras ella va caminando, pues tienes a esta mujer que le está gritando cosas. Entramos a sala, la jueza Silvia Carreño Col es una jueza muy puntual,
Así que a las 2:08 ya estaba todo el mundo en su lugar y había empezado la vista. La primera vista que se vio fue la de Wanda Vázquez, que como te dije, en primera fila estaba Mark Rossini y sus abogados, y Wanda estaba sentada de ese mismo lado, pero en la cuarta fila con su esposo. No estaban sus hijas. Ella se para, se levantan los 4 abogados, a ella le entregan los headsets. Wanda Vázquez no entiende inglés, así que estaba entonces el intérprete de sala, y tú entonces tienes todo eso en tiempo real, le hacen la pregunta. La traducción al exacto. español. Todas sus contestaciones fueron en español. Ella sí pronunció la palabra culpable, que su intención era declararse culpable. Ella identificó sus iniciales en el documento que tiene el acuerdo, pero también la estipulación de los hechos. Así que ella estaba muy consciente y la jueza le fue explicando todo el proceso, las diferentes renuncias. En un momento ella estaba un poco nerviosa y se empezó a tocar el pelo, se puso la mano por la parte de atrás y tú la podías ver tocándose el pelo. Y en un momento, si uno la conoce, se le quebró un poquito la voz al inicio cuando le están preguntando si sabe por qué ella está allí. Ese es el único momento que yo te podría decir que como que se vio frágil. Pero es la voz. Si uno conoce a Wanda, que es o sea, ella estaba hablando más bajito del usual. O sea, esta mujer de las conferencias de prensa, por ejemplo, en la época del COVID, que era una mujer más combativa, esa no era la Wanda Vázquez que estaba hoy en el tribunal. Y la jueza le hizo las preguntas que de ordinario hacen todos los jueces cuando alguien se declara culpable, si esa es una renuncia libre, voluntaria, exacto, si le ofrecieron algo a cambio, si ha tomado algún medicamento exacto, o alguna otra cosa. O sea, y a todo, ella dijo que no. Exacto. Ella siempre estuvo diciendo sí, honorable juez, sí, su señoría, y en el momento en que le preguntan cómo usted se declara, dijo culpable. O sea, lo dijo y está en español, y si tú pides el récord, está. Sí. Ella... Tú sabes que esa entrevista es mínima. La jueza lo que indaga es en lo básico. Claro, si ella está consciente de lo que estaba pasando, si ella consintió. Y cuando le preguntaron cómo se sentía con la representación legal, ella dijo que estaba totalmente satisfecha. Sí. Ella, en toda oportunidad que tuvo, ella habló muy bien de sus abogados. Y luego de eso, la jueza entonces señaló la fecha para la... Exacto, hay una... Sí. Para la sentencia. En el caso de la exgobernadora, el informe presentencia se va a hacer de manera más expedita, así que la vista de sentencia va a ser en octubre. En el caso de Rossini y de Herrera Bellutini, va a seguir el trámite ordinario, y esa vista de sentencia entonces se va a ver en diciembre. Entonces, cuando salen, la tradicional expresión a las afueras del tribunal, que es la que ha causado todo el revuelo, por lo que ella dijo allí, ¿no? Porque dijo hacer unas cosas en sala, pero afuera era otra Wanda Vázquez. Un escenario totalmente distinto. Era otra Wanda Vázquez. Bueno, una vez fuera entonces de sala, ella hace el planteamiento de que ella estaba asumiendo responsabilidad por lo que habían hecho las personas que la acompañaron en el proceso de cuando ella era una candidata y cuando tuvo la intención, ¿no? Cuando reta a Pedro Pierluisi en la primaria. Ya lo que dice es que ella no era una experta en asuntos electorales y que el equipo que la estaba ayudando, ella dice que ella no recibió dinero, que ella no tenía ayudante, que nada que ver con la encuesta, que todo eso es como una gran ficción. De hecho, ella dijo una pregunta... Una gran ficción. Bueno, ficción lo digo yo, pero ella plantea como que nada de eso ocurrió. Sí, claro. Y uno de los periodistas, no me acuerdo quién, le dice, pero usted es una fiscal y una abogada aprobada, ¿cómo que no se dio cuenta? Y ahí es que ella hace la salvedad, es que yo de derecho electoral, o sea, no sé. Ella negó también que hubiera despedido, le hacen la pregunta rápidamente, el asunto de George Joyner Kelly, y ella dice que ella no lo despidió por las razones que se estaban planteando. Pero no dio las razones por las cuales lo despidió. No, pero no sé si te acuerdas que poco tiempo o justo antes de la acusación los abogados habían planteado, y de hecho en los documentos que Wanda, en la moción esta atípica que se presentó, la moción esta para aclarar el récord, se planteaba que él tenía alegadamente un problema dramático de ausentismo y que supuestamente Wanda tenía la intención de votarlo desde noviembre, pero que entre una cosa y la otra, con todo lo que pasa en este país, eso se fue aplazando hasta que finalmente ella lo hizo en una fecha posterior. ¿Tuviste la oportunidad de hacerle algunas preguntas en los visuales que se ven ya ella regresando junto con sus abogados al vehículo?
limosina que la vino a buscar, la Yo- guagua, Lincoln. Yo personalmente no hice preguntas porque era como un proceso bastante silvestre y estaba todo el mundo intentando grabarla y estaban los codazos y la gente que tiene más equipo pues estaba más al frente. Pero las preguntas fueron básicamente la misma y ella se ciñó básicamente a lo que ella quería decir. Sí. Pero hay una pregunta que nos comentaba antes de comenzar esta transmisión que me parece que le preguntaste si ahora que es convicta o algo así, y alguien se molestó. Una Yo le expresión del pregu- abogado, ¿no? Yo le pregunté, había dudas sobre los vehículos. Tú sabes que ha habido todo un debate sobre las escoltas de Wanda Vázquez. Claro. Y la razón por la que si va a surge... conservar ese privilegio ahora que va a ser Y la convicta, razón ¿no? por la que surge el asunto de las escoltas es porque el día que se acusó y arrestaron a Wanda Vázquez, cuando la van a arrestar a su residencia creo que era en Montelledra, la escolta de Wanda estaba allí. Cuando me refiero a escolta, hablo de los agentes de la policía que guían el vehículo. La escolta que ella tiene. oficial de la Policía de Exacto. Puerto Rico. Los policías de la Policía de Puerto Rico que nosotros pagamos. Y en aquel momento, cuando los agentes del FBI se la llevan arrestada, los policías de Puerto Rico en la guagua de Wanda le van dando escolta a ese vehículo del FBI. No sé si ustedes se acuerdan que Juan Costa se va detrás de las guaguas donde va la gobernadora y la escolta empieza a zigzaguear y no le permitía a Juan acercarse porque Juan quería una foto de la gobernadora en la Claro. guagua arrestada. Y un poco de ahí surge había una confusión porque en un momento ya tenía escolta, se las retiran y se la vuelven a dar. En el día de hoy, lo que me dicen los abogados es que ya llegó en un vehículo privado y que ellos sentían que en este momento era que ya necesitaba más escolta precisamente por todo lo que estaba pasando. Y yo Ay, hacía una qué pregunta, fuerte. si como una convicta federal, si no tenía sentido quitarle ese privilegio. El abogado me dijo que no entraba en eso, que no era un experto en ese tipo de ley. No sé si ustedes saben que la ley que le da la biblioteca y el vehículo, oficina, sí, sí. exacto, y la ley oficina de de los exgobernador, exgobernadores, sí. La ley de esa los ley exgobernadores. establece que para tú tener la categoría o considerarte un gobernador o gobernadora bona fide, tienes que cumplir el término de los 4 años. De los 4 años. Si no, no te permiten no te dan el dinero para tener esa oficina de exgobernador o gobernadora, pero tampoco te dan el otro privilegio que es el carrito con chofer. Claro. Porque no sé si la gente está consciente que los exgobernadores y gobernadoras tienen 2 maneras de tener un carro pago. Uno es por virtud de la policía, que es la escolta grande oficial que nosotros vemos, que son policías armados, que son los que te dan seguridad, pero en el caso, por ejemplo, de Aníbal Acevedo Vilá y de por ejemplo, de Sila María Calderón, ellos lo que tienen es un vehículo con chofer. Con chofer. Así que son 2 conceptos diferentes. Tienes un chofer que te lleva a todas partes y a eso se le paga todo. Se te paga el vehículo, creo que te dan hasta $40,000 para comprarte un vehículo nuevo y pagan gasolina y peaje y todo lo que tenga ese vehículo. Así que Wanda técnicamente no cualifica ni Ricardo Rosselló para ese privilegio, que es el chofer y el vehículo. Sin embargo, hay un loophole y entonces, como es una exgobernadora, le dejaron la escolta que ofrece la policía de Puerto Rico. Wow. Y entonces al abogado no le gustó que tú La calificaras de de convicta. convicta, ¿no? Lo que pasa es que los abogados y la propia Wanda Vázquez entienden que como se trata de un delito menos grave, sienten que no tiene el mismo peso de una convicción por otro tipo de delito y que a fin de cuentas es un delito menos grave por un intento de que se le diera a ella un donativo que a fin de cuentas ella plantea que ella ni siquiera lo recibió y que a fin de cuentas no era para ella, era para su campaña y que estuvo mal manejado por esa gente que la estaba ayudando. Así que un poco lo que están haciendo es como suavizando el Claro, delito pero imputado. Convicto por delito grave o menos grave es convicto. Convicto es convicto. No hay diferencia ninguna y ella se declaró culpable. Por eso. Ahí no tiene la alegación de que no fue el jurado, que no me entendió, o el juez y demás. No, en el día de hoy en Puerto Rico sí se hizo historia. La historia es Claro. que tenemos la primera gobernadora o exgobernadora convicta por un delito menos grave, pero en el contexto de una campaña Cometido, electoral. por eso, cometido en Mientras el era ejercicio gobernador. de su cargo. O sea, Como candidata. Sí. como candidata y siendo gobernador En incumbente. funciones, sí, sí. Exacto, Gobernadora ya en era. funciones, siendo gobernadora en funciones. Cintia, tú que has cubierto, tú llevas años cubriendo, como dicen ustedes los periodistas, la fuente del Tribunal Federal. Aquí hay
un compás de espera desde hoy hasta octubre, que es la vista de la sentencia. La llave la tiene la juez Silvia Carreño. Pero aquí, quien le toca solicitar o recomendar una pena es a la Fiscalía Federal de Puerto Rico. La Fiscalía Federal en Puerto Rico. ¿Qué se comenta allí? O sea, sabiendo todos, porque eso lo sabemos los que están allí y los que estamos afuera también, que la Fiscalía Federal en Puerto Rico no está satisfecha con lo que ha pasado con el caso de Wanda Vázquez, pero ahora tienen un turno al bate. Y la juez, que tampoco ha estado satisfecha con lo que ha pasado, tiene un turno al bate en la sentencia. ¿Qué se comenta que va a pasar? Bueno, concretamente te puedo decir que cuando le están haciendo la lectura a Wanda Vázquez de lo que es su acuerdo, ahí se plantea, y de hecho la fiscal cuando va a hacer la breve relación de hechos, cuando ella habla, ella plantea que como parte del acuerdo, la defensa va a pedir una sentencia suspendida, que en español es una probatoria, pero que la fiscalía se reserva el derecho a pedir cárcel. Exacto. Por lo menos lo dejan abrieron la puerta a eso. Queda planteado exacto, y se planteó también en el caso de Herrera Bellutini. En el caso de Mark Rossini, él viene siendo más un personaje secundario y entonces él tiene todavía como una imputación menor. La contestación es que existe esa posibilidad. Si va a pasar o no, todo depende. Bueno, que ya no es un rumor de pasillo, la Fiscalía Federal lo plantea. Bueno, allí. se consigna para récord que como Exacto. parte del acuerdo, una parte va a ser una cosa y la otra parte va a ser otra cosa, como decía. Y decide la juez. La jueza es la que tiene la última palabra, así que concretamente sí, ella, y de hecho yo le pregunté eso sí directamente a los abogados y ellos reconocen que ella sí se podría exponer ciertamente a un periodo de cárcel, eso es correcto. Esa es una posibilidad real. ¿Recuerdas si algún colega tuyo le hizo alguna pregunta relacionado a si ella se expone a perder su licencia como abogado, si está practicando el derecho ahora? Ella dijo que sí, que estaba ella activa. Ella lo dijo, ¿no? Que estaba de abogada, ¿no? Ella dijo que está activa como abogada, que ella se retiró, que está jubilada y que ella entendía que por tratarse de un delito menos grave, que no contempla depravación moral y que no se hizo como parte del ejercicio de la abogacía, que no debería ser suspendida o que su título no está en riesgo, fue la contestación que ella dio. Yo estuve mirando la ley precisamente, que es una ley viejísima y da la impresión, es la ley sobre fraude, desaforo, la suspensión temporal, compra de cosa litigiosa y la práctica ilegal del ejercicio de la abogacía, y parece que él asiste la razón a Wanda, existe una probabilidad que no pierda el título. Que no pierda la licencia, por eso comentaban algunos la insistencia en que si ella tenía que declararse culpable de un delito, el delito fuera un delito menos grave. Y que no contemplara depravación. No contemplara depravación porque moral. si tú miras la sección 9 esta es la ley 11 es un periodo donde nosotros no habíamos nacido, del 1909. Imagínate. Ha sido enmendada en el 1910. En el 1974 y en el 75, dice: el abogado que fuera culpable de engaño, conducta inmoral, malpractice, delito grave, un felony o delito menos grave, en conexión con el ejercicio de su profesión, o que fuere culpable de cualquier otro delito que implicare depravación moral, podrá ser suspendido o destituido. Ahí no hay yo creo que ahí no. Es una, si No, ves eso, es ahí una tiene... interpretación bastante laxa. Parece que tiene la razón. Y ustedes recuerdan que ella estuvo, de hecho, no sé si recuerdan que ella estuvo en la juramentación de los últimos jueces del Supremo, y la vimos abrazándose incluso hay una foto con la jueza presidenta. Claro. O sea, que ella se estuvo abrazando y de hecho estaba sentada muy cerca de la jueza Carreño Col, que era parte interesante que las dos estaban en esa jura. Qué fuerte. Cintia López Cabán, gracias por ayudarnos a describir qué fue lo que pasó allí y un poco adelantarnos a qué puede pasar en octubre, en la vista de la sentencia. Quería decir algo interesante que no sé si la gente se ha dado cuenta, que agosto es un mes importante para Wanda Vázquez. En agosto juramentó. Cierto es. Como gobernadora, en agosto la arrestaron y la acusaron, y en agosto se declaró culpable de un delito menos grave. Los 3 de agosto de Wanda Vázquez. Así que nada, le comparto. No será un mes. Y no creo que a ella le guste mucho el mes de agosto. Ay. Gracias, Cintia. A ustedes. Por estar con nosotros. Bueno,
Oye, cuando salimos de Cátedra 580, explotó una noticia. Yo te la envié, yo cumplí, te la envié. No, usted Sí, mantiene al día siempre. claro. Llega así al final del Como cierre. quien no quiere la cosa. Como quien no quiere la cosa, una carta de la senadora Joan Rodríguez Bebe ¿Qué dice? a la procuradora de las mujeres, donde básicamente voy a leer el último párrafo porque todo lo demás es reiterativo, ¿no? Ante la situación antes expuesta, la filtración del documento, etcétera, solicito respetuosamente que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres actúe con la responsabilidad que este momento requiere, evaluando la renuncia voluntaria a la confidencialidad que conlleva hacer pública la querella y que tome las medidas necesarias para que la verdad y la transparencia prevalezcan sobre el abuso y que básicamente revele la identidad, y cito, de la persona que bajo el manto del anonimato ha hecho un uso malicioso de un mecanismo que debe ser de protección y no de ataque. Pues ¿Qué fíjate, quiere decir esto? eso da un giro, yo creo que a toda esta controversia, porque Algo inesperado. es algo inesperado, porque entonces saca de la discusión, porque se había comentado, ¿verdad? Yo no sé si Piénsalo ella- bien, muchacho, piénsalo bien. sí, lo que te quiero decir es lo siguiente. No sé si me aclaras tú. Ella quiere que se revele quién filtró la carta o quién redactó la carta. Pues son dos cosas distintas. No, claro. Dice aquí. Voy a citar la parte correspondiente. Luego de describir que el porqué del anonimato en este tipo de casos, que va dirigido a la protección de la víctima. Claro, lo hemos dicho. Exacto. Por lo tanto, dice la carta, si la persona querellante es la misma que expone y desprotege públicamente a la alegada víctima, no solo el propósito del anonimato desaparece, sino que además ese anonimato deja de ser una protección y se convierte en un arma peligrosa. No se puede pedir que se proteja la identidad de quien utiliza la misma querella para atacar y destruir públicamente. Eso no es justicia, es un abuso del proceso. Y lo más grave, coloca en una posición de vulnerabilidad a las personas mencionadas, afectando su vida, su honra y la de sus hijos y familiares. Por ello, el interés apremiante de proteger la vida, la dignidad y la integridad de quienes hemos sido señalados, Sí, fíjate que habla en plural. exige que en este caso se revele la identidad de la persona que bajo el manto del anonimato ha hecho un uso malicioso de un mecanismo que debe ser de protección y no de ataque. Aquí lo que básicamente la senadora está diciendo, digo, yo no estoy dentro de su cabeza, pero estoy leyendo el documento, es que quien redactó este documento y lo hizo llegar a la Procuraduría de las Mujeres, lo hizo con la intención de hacerle daño a ella, a la otra persona mencionada, al señor Carlos Mercader, y al resto de las personas que están mencionadas allí, incluyendo los hijos de la senadora, que fueron mencionados allí. Eso no es lo que se ha dicho públicamente. No, porque lo que ha circulado y lo que se ha dicho públicamente por eso, hasta ahora. porque lo que se había especulado hasta el momento era que tal vez una terapista, un orientador. Eso es lo que se había dicho. Lo que se había especulado. Tú lo defines bien. Allí y alguien lo filtró. Exactamente. Ahora, con esta carta, lo que la senadora está implicando, ¿verdad? Esa es mi interpretación. Es que una persona maliciosa para hacerle daño a ella y a los que ahí mencionados y a los mencionados fue y llevó esta carta a la Procuraduría de las Mujeres y también la filtró. Por eso.
Aquí el detalle es el siguiente, fíjate. ¿Tú has tenido la oportunidad de ir a una agencia recientemente, en los últimos años? Sí. ¿Y tú puedes entrar por allí libremente? No. Explica el proceso. Hay un registro. Primero hay un Yo watchman. llego, hay un watchman, Ahí. dirían en Cagua. Yo llego, hay un registro. Mire, firme aquí, No, deme una identificación. pero espérate. Por eso. Deme una identificación con fotos, te ponen así un sticker feísimo. Hello, my name Hello, my name is Néstor. Néstor. O siempre tiene, porque ahí tiene que haber un guiso envuelto, tiene el logo de la agencia. Ah, no, claro, hay que personalizarlo. Y entonces te piden la identificación, como tú dices, tú la dejas allí. Tú vas a la oficina que vayas ahí. Ujú. Allí vuelves otra vez y te registras. Sí. Porque te van a llamar por turno, si no tienes que entrar a turnos PR. Ah, también. A turnos PR y te registras quién tú eres, a qué tú vas y qué oficina es y todo. Sí, y este es el numerito a del mí turno. siempre me ha parecido... Tú no puedes entrar a una una agencia de gobierno exageración. como Pancho por tu casa Bueno, allí. perdóname, la última vez que yo fui al Centro de Servicios Múltiples, no sé, creo que se llama así, en el Centro Gubernamental Minilla, No, eso tiene otro nombre. hasta un detector de metales. Ah, no, Tuve sí, que también. como si estuviera entrando También. al aeropuerto. No, Sáquese también. la llave y el... Porque mira, ni los abogados cuando vamos a los tribunales tenemos que someternos a ese Te proceso. pasan como el cepillo Pero ese que pasan por eso. verificando si tienes metal. Por eso, entonces yo pensaría que la oficina de la Procuraduría de las Mujeres, que van mujeres víctimas de violencia doméstica y de otras amenazas a buscar servicios, Tiene que tener yo me imagino que debe tener una seguridad igual o más estricta. O más estricta. O más estricta. Que esa. O sea, es imposible Que hay, exacto. que no se sepa quién llevó ese documento allí. Exactamente. Que a lo mejor nos encontramos con que quien lo llevó fue un mensajero, fue alguien que le pidió, mira, llévate eso allí. Por eso, pero está identificado. Pero está identificado. Y si fue un mensajero, ese mensajero alguien le pagó. Alguien le pagó. O si fue una persona X, pues esa persona hay que citarla a declarar y decirle, mire, usted ese documento me lo dieron a mí para que lo trajera. ¿Quién se lo dio? Por eso. Por eso hay Si formas fue de alguien que saber. se paró a la vera del camino y le dijo, bájate ahora. Bájate Yo te ahora y espero aquí en el ¡fuap! carro. Y llévalo. Pero eso Bueno, es una exacto. manera. O que alguien hizo ¡fua! Y le haya tirado así. Eso es una manera. Pero tiene que estar retratado. Pero es que todo. aparece recibido. Por eso. El único nombre que nosotros conocemos aquí, que hay evidencia que participó en este proceso, es, creo que se llama Astrid Mujica, la persona en la oficina de la Procuraduría de la Mujer que aparece recibiendo al final del documento el documento. La procuradora debe saber. Pero fíjate lo que dice la procuradora. Cuando se autoexoneran de la acusación de filtración. Nosotros investigamos aquí y no fuimos nosotros. Lo más que yo te puedo decir es que nosotros no fuimos. Porque fue. Entonces, claro, luego de que la procuradora, por eso es que aquí hay que empezar a atar los cabos. Luego de que la procuradora dice, nosotros no fuimos, sale la carta de la senadora Rodríguez Bebe que dice, ustedes no fueron. Revelen el nombre de quién fue. Claro que fíjate. ¿Quién fue quien radicó? Porque mi sospecha es que quien radicó el documento fue la misma persona que lo filtró. Y quien Por radicó eso, el pero documento fíjate lo que elaboró para hacerme daño a mí Y a los ahí y a los ahí mencionados. Bueno, por eso. Pero fíjate que ella tiene un punto en el sentido de que la protección principal ahí, quien la tiene que recibir, yo pienso que todo, y yo lo dije La aquí víctima. en el programa de nosotros en WKQ, en Cátedra 580, que aquí se veía afectado la alegada víctima y el alegado victimario. Claro. Porque incluso yo dije, estas personas están arriesgando su seguridad. Claro. Se están poniendo en riesgo porque Claro. puede venir alguien, un fanático, a agredir a este señor o incluso a reclamarle a la senadora Rodríguez Bebe, que siempre ha sido una senadora de posturas muy conservadoras, que incluso cuestionan políticas dirigidas a proteger a la mujer, ¿verdad? En estos tipos de casos, ¿no?
Por la postura conservadora que ella tiene de su visión Claro, de la vida. claro. Que alguien pudiera reclamarle, ahora, ¿verdad? ¿Me entiendes lo que te Ahora quiero tú decir? sabes lo que es Pues claro. Y que entonces la persona que radica eso, que ahora le están imputando que es la que la filtró, eso nadie sabe quién es. Nadie sabe quién. No lo quieren revelar. Por eso. Y por lo que la vida me ha enseñado. Yo he sido consistente en todos los foros donde he tenido que discutir este caso, que había que evitar el saltar a conclusiones prematuras. Y que aquí habían 3 dimensiones de este caso. Una dimensión íntima, personal. Que nosotros nunca hemos entrado Que en eso. nosotros nunca hemos entrado en eso ni vamos a entrar. Y que no es asunto nuestro. Hay una dimensión jurídica y una dimensión legal, porque lo que se implica en ese documento es la posible comisión de delitos. Y la filtración. No, esa es otra. Luego de eso, ocurre la filtración del documento. Esa es una imputación de delito adicional. Y hay una dimensión política. Nosotros advertimos en Cátedra 580. Y mucha gente no lo entendió. Yo recibí mensajes de gente escribiéndome, mira, pero ¿cómo tú después de vienes con...? No. Nosotros advertimos en Cátedra 580 que esto tenía una dimensión política. Y que a nadie se le escapara el hecho de que aquí estaba una senadora de Proyecto Dignidad, partido que es ahora mismo el principal objetivo político del Partido Nuevo Progresista. Si algún objetivo político tiene el PNP en este momento, es vaciar a Proyecto Dignidad ante las elecciones del 2028. Pero que también estaba implicado en esta trama alguien que, con todas las diferencias del mundo que yo tengo con él, y él conmigo, durante el proceso primarista, fue un opositor vehemente de la gobernadora, entonces candidata. Sí, porque estaba en el bando de Porque Pedro estaba Pierluisi. en el bando de Pedro Pierluisi. Y que tiene dentro del círculo de la gobernadora competidores y adversarios de él en el mundo ese contratológico en el que ellos se mueven. Y que no había que ser un genio para saber que aquí podía haber y que había una dimensión política. Ahora se añade otro elemento. Porque ahora se añade el elemento de que esto podría ser, que me parece que es la implicación de la carta que la senadora envía hoy y que se hace pública. Podría haber una intención de hacerle daño a ella, a ellos o a todos por razones estrictamente personales. Ahora, con más razón, la Procuraduría de las Mujeres tiene el deber, como dice quien en ese documento se le describe como la alegada víctima de ese patrón de violencia doméstica. Ella dice, yo que soy la víctima, le pido a la Procuraduría de las Mujeres que se olvide de la confidencialidad del proceso y que revele quién llevó este documento ahí. Sí, porque lo que pasa es que... Eso es bien serio. Porque lo que Eso pasa es bien es que serio. si ya públicamente se conocen los nombres de todas las personas ahí, Por eso. y digo alegada porque como yo no sé lo que pasó ahí, pero tampoco se niega ahí absolutamente, o sea, ahí no hay una declaración por parte de ella categórica de lo que se alega, de que es falso ni la lo que se alega ahí, ni la ha habido. Pues yo lo que creo es que entonces cuando la alegada víctima señala a la persona que llevó esa carta como la posible responsable de que se filtró, pues que se revele quién es el nombre. Y nosotros empezamos esta discusión llevando a la atención de los que nos están viendo todos los procesos, porque todos ustedes han ido a agencias de gobierno y han visto todo el mundo sabe cómo se... proceso al cual someten a uno, casi como si estuviera entrando uno a una base militar. Y me parece a mí incluso que es un sinsentido, porque yo voy a una agencia a procurar un servicio.
porque yo me tengo que estar identificando y todo eso. Está bien, pero ese es el proceso. Pero que tiene que haber una constancia de Claro. quién fue. Yo dudo que eso haya alguien tirado la carta allí y se haya ido. No, ahí tiene que... La oficina de la Procuraduría de las Mujeres tiene que saber quién llevó ese documento allá. Claro. Y ahora... Ahora lo que pasa es, no, llegó por correo y no tiene remitente. No, pero es que, bueno, puede Esa ser puede ser la recibido última. por eso. Esa podría ser la última. Yo creo que con esa carta de la senadora Joan Rodríguez Bebe, esto adquiere una dimensión mucho más seria. Y que es una carta, volvemos a mucho repetir, más porque nosotros la vimos, complicada. la ha visto todo el mundo. Una carta No tiene sin hasta, entrarle los... tiene hasta el membrete Joan Rodríguez Bebe, un membrete personal. No, el de ella, pero yo digo, la carta original que se filtró es una carta muy bien hecha. Una carta muy bien No hecha. una chapuza. Con una relación de hechos, con una razón de por qué se da a conocer los hechos, una serie de detalles que le dieron credibilidad Exacto. ante los ojos de mucha gente, incluyéndonos Bueno, a hasta lo, nota que de allí, alcalce a, tenía. lo que allí se señalaba. Yo creo que la Procuraduría de las Mujeres tiene ahora tiene un problemón mucho más serio. Y mientras más rápido actúe la policía de Puerto Rico, que tiene 2 investigaciones en sus manos, la investigación de los hechos que se revelan allí, que fue ordenada alegadamente por la gobernadora y por la procuradora de las mujeres, y la investigación que solicitó la senadora Rodríguez Bebe de la filtración en sí. Así que aquí Claro, hay dos que podría tienen tener que actuar una tercera rápidamente. dimensión penal si la persona que escribió eso ahí, o sea, si lo que se alega ahí es No es falso. Ah, no, ese es otro problema. Una vez la policía por eso. y la Procuraduría de las Mujeres concluyan su investigación y digan, estos hechos son ciertos, estos hechos son falsos, se entrevistó a fulano, a mengana, a perenceo, a los otros tal más cuales. Y entonces la fiscalía proceda como deba proceder. Y la oficina de la Procuradora de las Mujeres responda a la solicitud de la señora Joan Rodríguez Bebe. Y digo señora porque aquí hay que añadir otra dimensión. Esta es una senadora electa del pueblo de Puerto Rico. Y curiosamente, un cuerpo tan locuaz como el Senado de Puerto Rico, con un presidente mucho más locuaz como Tomás Rivera Chats, no han dicho ni esta boca es mía. ¿Por qué? Entiendo yo. Porque están esperando el momento en que el Senado decida actuar sobre esto. Si decide hacerlo. Así que yo creo que este asunto, que rebasa ya los lindes de lo planteado en el documento original, que son alegaciones muy serias, requiere que se resuelva a la mayor brevedad posible, porque cada día parecería ser que se complica más. Bueno, mira, Oye, se fue. Oye, para finalizar, checate algo que te envié ahí, Deja ver. porque esto es algo que nosotros comentamos en el programa de hoy de Cátedra 580. Mi madre. Y ya parece que hay movimiento dirigido a lo que propuso el Club 700. ¿Tú te acuerdas del Club Oye, 700? claro, con Pat Robertson, yo lo ¿Te veía. acuerdas? Que era Cuando era chiquito yo veía eso. televangelista, El ¿no? televangelista Pat Robertson, que fue hasta candidato a presidente. ¿Y tú viste lo que salió ahora? No lo voy a decir. Con Nosotros eso llevamos, con eso cerramos. los que nos escuchan en Cátedra 580, y como esta es la cátedra extendida, hoy fue cátedra extendida doble, porque tuvimos cátedra extendida de verdad. Doble tanda. Doble tanda. Doble tanda por igual salario. Nosotros llevamos advirtiendo hace meses en Cátedra 580 que como parte del reacomodo geopolítico que está haciendo Donald Trump, alguien iba a plantear que se revisitara el tema de las bases militares estadounidenses en Puerto Rico. Y ahora, por la tarde, todo esto ha sido, mire,
luego de cerrar los micrófonos en Cátedra 580. La gobernadora revela, por conducto del secretario del Departamento de Seguridad, ¿cuál es el rango de él? El general Garfield. El general Garfield. El general Arturo Garfield, que están solicitándole a la administración Donald Trump que se reinstalen bases militares en Puerto Rico. ¿Eso incluirá Vieques y Culebra? Yo no sé. Pero cuando el río suena, lleva sonando hace rato, es porque agua trae, y por eso no es casualidad el reportaje que salió en CBN News, Christian Broadcasting Network, que es la emisora de televisión del Club 700, donde sale un artículo, o un reportaje, perdón, donde están explicando el renovado valor geoestratégico de Puerto Rico. Ay, eso es lo que históricamente Sí, siempre nos han claro, querido, lo mismo. a la luz de esta nueva política de la administración Donald Trump de lanzar las tropas al Caribe, para combatir el narcotráfico, que no es otra cosa que asegurarse, proteger a los regímenes afectos y meterle caña a los desafectos. Claro. Sencillito. No, y que con la cantidad de navíos que hay ahora mismo en las aguas del Caribe, pues ¿cuál es el punto estadounidense más cerca? Bueno, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. Esa es la frontera más al sur que tiene Por Estados eso, Unidos, marítima. Por eso. La frontera marítima más al sur. Por eso. Y como te decía yo el otro día, en caso de un ataque de Venezuela, un contraataque, Ay, mi madre, que eso parece ¿cuál es que el viene por objetivo ahí. el objetivo americano más cerca de Venezuela? ¿Cuál es? Puerto Rico. Mira, en esa nos vamos. Ay, Jay, por segunda semana, nos dejaste arrollado hoy Sí. y no veo los pinchos. Oye, sí, qué barbaridad. Vámonos.